Viviana había vivido muchas cosas a lo largo de su vida, pero nunca imaginó que enfrentarse a un sistema judicial sería uno de los mayores desafíos. Había criado a su hija Valeria con esfuerzo y dedicación, dándole lo mejor que podía dentro de sus posibilidades. Sin embargo, después de la trágica muerte de su yerno Andrés, la vida de Viviana dio un giro inesperado. Sofía, su nieta de solo 7 años, se quedó huérfana y sin un hogar seguro. La tragedia había golpeado con fuerza a la familia, pero Viviana había asumido la responsabilidad de cuidar de Sofía, sin pensarlo 2 veces. Lo que empezó como una promesa de proteger a la pequeña Sofía pronto se convirtió en una lucha en la que el amor de Viviana por su nieta sería puesto a prueba de maneras que nunca habría anticipado. Aunque en un principio todo parecía claro y sencillo, pronto se dio cuenta de que la vida no era tan justa. Valeria, su hija, comenzó a hacer acusaciones infundadas contra ella, alegando que Viviana no era apta para cuidar de su propia nieta. El proceso judicial comenzó con una simple notificación de audiencia de custodia. Viviana recibió la carta en su hogar, la cual indicaba que había un nuevo juicio programado en el que se discutiría la custodia de Sofía. Aunque al principio pensó que era una formalidad sin importancia, pronto se dio cuenta de que las intenciones de Valeria iban mucho más allá de una simple disputa por la custodia de su hija. El miedo comenzó a invadir a Viviana. ¿Cómo podía su hija hacerle esto? ¿Qué había ocurrido para que Valeria, quien había sido su única hija, se volviera tan distante, tan diferente de la mujer que había criado con amor? Los recuerdos de la niñez de Valeria comenzaron a retumbar en su mente. Recordó los sacrificios que hizo por ella, las noches sin dormir mientras Valeria lloraba por alguna de sus crisis emocionales. Nunca imaginó que todo esto acabaría en una batalla legal que pondría en riesgo la estabilidad de su nieta y que la acusaría injustamente. A lo largo de los años, Viviana siempre había sido una mujer fuerte, dispuesta a defender a su familia, pero esta vez sentía que su fortaleza no sería suficiente. ¿Cómo enfrentar a su propia hija? La situación era dolorosa, y aún más porque no entendía por qué Valeria había comenzado a inventar cosas tan graves en su contra. Sofía necesitaba un hogar seguro, pero las acusaciones de Valeria estaban siendo tomadas en serio por las autoridades, lo que dejaba a Viviana en una posición muy vulnerable. El día antes del juicio, Viviana se sentó frente al espejo de su habitación, mirando su reflejo. A lo largo de los años, había aprendido a ocultar sus emociones, a no dejar que los demás vieran su dolor, pero esa mañana no pudo evitar sentirse derrotada. Sabía que esta batalla no sería fácil. No solo tendría que enfrentarse a la corte, sino también a una hija que parecía dispuesta a destruirla. En el fondo de su ser, Viviana sabía que su amor por Sofía era lo único que la mantenía en pie. Sabía que la niña necesitaba de ella más que nunca. Sofía había perdido a su madre, y ahora también estaba en peligro de perder a su abuela. Era un golpe tras otro, y Viviana se sentía más sola que nunca. ¿Qué podía hacer? El miedo y la incertidumbre la consumían, pero sabía que no podía rendirse. Por Sofía, tenía que luchar. No importaba cuánto tuviera que pelear, iba a protegerla a toda costa. Al día siguiente, Viviana se levantó temprano, con la determinación de hacer frente a lo que le esperaba. Su abogado, el joven Andrés Ramírez, le había asegurado que tenían una oportunidad, pero no sería fácil. Andrés había sido uno de los pocos en creer en su inocencia. Era un abogado experimentado, pero también estaba comprometido con hacer justicia. Desde el principio, había confiado en la versión de Viviana,
y eso le dio a ella un rayo de esperanza. Cuando llegaron al tribunal, Viviana notó cómo la tensión en el aire se palpaba. La sala estaba llena de personas, incluidos los testigos que Valeria había convocado. Las acusaciones contra Viviana eran graves, y los ojos del juez, al igual que los de los demás presentes, se centraban en ella con desconfianza. Sin embargo, Viviana no podía permitir que eso la intimidara. Era el momento de luchar por lo que más amaba en el mundo, Sofía. El abogado de Valeria, un hombre imponente llamado Pedro Silva, se mostró agresivo desde el principio. Intentó desacreditar a Viviana con cada palabra, haciendo que todo pareciera una lucha por el poder y el control, en lugar de una batalla por el bienestar de Sofía. Sin embargo, Andrés no tardó en intervenir, refutando con pruebas y testigos que desmentían las falsas acusaciones. La primera audiencia fue solo una introducción a lo que se avecinaba. Pero Viviana sabía que la lucha no había hecho más que comenzar. Esa noche, al regresar a casa, se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Aunque aún sentía miedo, sabía que tenía una razón para seguir adelante. Sofía era su razón. No iba a dejar que nadie, ni siquiera su propia hija, le arrebatara el amor que había creado con tanto sacrificio. El juicio había comenzado, y la batalla legal por la custodia de Sofía se había convertido en un campo de guerra donde cada palabra, cada testimonio, parecía pesar más que una tonelada. Viviana no podía evitar sentir que todo estaba en su contra. Cada vez que miraba al juez o a los testigos de su hija, sentía que algo más se estaba poniendo en marcha, como si todo estuviera cuidadosamente calculado para llevarla al abismo. Su hija Valeria había comenzado a dar testimonio en su contra. Sus palabras eran frías, calculadas, llenas de acusaciones que dejaban ver que no solo quería ganar la custodia de Sofía, sino que también deseaba destruir la vida de Viviana. Cada palabra que Valeria pronunciaba no solo estaba dirigida a acusar a su madre de maltrato, sino que además trataba de hacerla parecer incapaz de cuidar de su nieta. Pero lo más perturbador era la falta de emoción en la voz de Valeria. No había tristeza, no había arrepentimiento, solo una frialdad que se percibía en cada una de sus declaraciones. Viviana trataba de mantenerse fuerte, pero la angustia se apoderaba de ella cuando escuchaba cómo su propia hija la acusaba de ser una mala madre y abuela. En su mente, una pregunta no dejaba de rondar: ¿por qué Valeria había llegado tan lejos? El testimonio de Valeria había sido solo el principio. A medida que el juicio avanzaba, Viviana comenzaba a notar la sutil manipulación que se estaba llevando a cabo en su contra. Valeria había convocado a varios testigos, todos ellos personas que, en su mayoría, no conocían bien la relación entre Viviana y Sofía. Uno de esos testigos era una antigua amiga de la familia, Teresa, quien había sido cercana a Viviana durante muchos años. Sin embargo, Teresa ahora parecía estar del lado de Valeria, y su testimonio no solo distorsionaba la verdad, sino que además estaba claramente influenciado por la presión de Valeria. Viviana no podía entender cómo una persona a la que consideraba su amiga podía traicionarla de esa manera. Teresa habló de incidentes que nunca ocurrieron, detallando situaciones inventadas donde, según ella, Viviana había demostrado incapacidad para cuidar de Sofía. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue que Teresa no se mostró nerviosa al dar su testimonio. Parecía que todo lo que decía estaba preparado, como si hubiera ensayado su declaración una y otra vez. Cuando llegó el turno de Viviana para hablar, su corazón latía con fuerza. Sabía que era el momento crucial, pero el peso de la injusticia la abrumaba. Su abogado, Andrés Ramírez,
le había dicho que hablara con calma y que confiara en su versión de los hechos. Aunque el miedo estaba presente, Viviana trató de mantener la compostura. Había tantas cosas que quería decir, pero sabía que debía ser precisa, que debía concentrarse en los detalles que podían cambiar el rumbo del juicio. Con la voz firme, comenzó a hablar. Explicó cómo había recibido a Sofía en su hogar después de la muerte de Andrés, y cómo había sido su vida desde entonces. Habló de los sacrificios que había hecho para darle lo mejor a la niña, de cómo siempre la había cuidado con amor y paciencia. Pero lo que más quiso dejar claro fue que nunca había hecho daño a Sofía, ni física ni emocionalmente. Cada palabra que decía estaba impregnada de sinceridad, porque Viviana sabía que la verdad siempre prevalecería. Sin embargo, a medida que avanzaba su testimonio, Viviana no podía evitar notar que algo extraño ocurría en la sala. Los miembros del jurado, aunque escuchaban atentamente, no parecían tan convencidos como Viviana esperaba. Incluso el juez parecía distante, como si ya hubiera tomado una decisión sin escuchar completamente su versión. ¿Estaba todo perdido? ¿Realmente nadie creía en ella? Pero no todo estaba perdido. A pesar de la creciente desconfianza que sentía, Viviana no dejó de luchar. Sabía que debía aferrarse a lo único que le quedaba, la verdad. En su mente, la imagen de Sofía, tan pequeña y vulnerable, la mantenía firme. No podía dejar que su nieta fuera arrebatada por las mentiras y manipulaciones de Valeria. Tenía que hacer algo. Fue entonces cuando Andrés Ramírez, su abogado, hizo una pregunta crucial que cambiaría el rumbo del juicio. Andrés solicitó que se presentara la evidencia médica que había sido utilizada para acusar a Viviana de maltrato psicológico hacia Sofía. Viviana no entendía por qué, pero Andrés parecía convencido de que algo no estaba bien con esa evidencia. El fiscal presentó varios documentos que indicaban que Sofía había estado bajo el cuidado de un terapeuta infantil, quien había dado un informe detallado sobre el bienestar emocional de la niña. Sin embargo, Andrés, al revisar los papeles, comenzó a detectar inconsistencias. En los informes había firmas y fechas sospechosas que no coincidían con el historial de la niña. Algo no estaba bien. Andrés insistió en que se revisaran los documentos con más detenimiento, y fue entonces cuando descubrió que los informes médicos habían sido falsificados. El escándalo fue inmediato. El tribunal se quedó en silencio cuando Andrés presentó la evidencia ante el juez. Viviana no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Había alguien detrás de todo esto, manipulando pruebas y testimonios para destruir su vida? La respuesta llegó poco después, cuando Andrés descubrió que Valeria había sido la persona que había encargado la falsificación de los documentos. La revelación dejó a todos en shock, pero para Viviana fue un alivio. Aunque no podía creer lo que su hija había hecho, sabía que la verdad comenzaba a salir a la luz. Sin embargo, el dolor seguía siendo profundo. La traición de Valeria la había dejado marcada para siempre. ¿Cómo podría perdonarla? ¿Sería capaz de confiar en ella nuevamente alguna vez? El aire en la sala del tribunal estaba cargado de tensión. Nadie parecía estar dispuesto a romper el silencio que se había instaurado después de la impactante revelación sobre la falsificación de los documentos médicos. Viviana sentía una mezcla de incredulidad y alivio. Nunca pensó que su hija, Valeria, pudiera llegar tan lejos para destruirla. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar, y a pesar de los avances, el futuro de Sofía aún estaba en juego. Los murmullos en la sala se fueron apaciguando cuando el juez,
visiblemente afectado por la nueva evidencia presentada, hizo una pausa. Se ajustó los anteojos y miró fijamente a todos los presentes, buscando comprender la magnitud de lo ocurrido. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Las cartas sobre la mesa habían cambiado de manera radical, pero nadie sabía con certeza cómo terminaría esta lucha. Viviana, aunque exhausta, mantenía la esperanza viva. Sabía que, aunque el camino por recorrer aún era largo, tenía la verdad de su lado. Pero la tristeza por la traición de Valeria no la dejaba descansar. ¿Cómo podía su hija haber llegado a este punto? ¿Qué había pasado con el amor familiar que, en algún momento, había compartido con ella? Ramírez, su abogado, no tardó en intervenir. Después de la presentación de la evidencia, el abogado se levantó de su silla con determinación. Habló con calma, pero su voz resonaba con fuerza en la sala. Honorables miembros del tribunal, lo que tenemos aquí no es solo un caso de manipulación de pruebas, sino un intento deliberado de destruir la vida de una madre y su hija. La evidencia es clara. Estos documentos fueron manipulados, y la acusación contra mi clienta es absolutamente infundada. Les pido que consideren todo lo que ha ocurrido y vean este caso con los ojos de la justicia. Mi clienta, Viviana, ha dedicado su vida a cuidar a Sofía, a darle un hogar lleno de amor. La verdad está saliendo a la luz, y es hora de que se haga justicia. La firmeza en las palabras de Ramírez había logrado captar la atención de todos los presentes. El fiscal, que había estado observando en silencio, se mostró visiblemente incómodo. Había algo en su rostro que indicaba que la estrategia de Valeria comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, el fiscal no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Sabía que debía continuar luchando por su caso, aunque las pruebas estaban ahora en su contra. Valeria, sentada junto a su abogado, no mostraba signos de arrepentimiento. De hecho, su rostro permanecía impasible, como si estuviera completamente ajena a lo que sucedía a su alrededor. Viviana observaba a su hija desde el otro lado de la sala, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de humanidad. Pero lo único que veía era una expresión fría y distante, como si Valeria ya no fuera la misma persona que había conocido. Esto no ha terminado, pensó Viviana mientras observaba a su hija. Valeria está luchando por algo más que la custodia de Sofía. Está luchando por su propia supervivencia. La tensión aumentó cuando el juez, finalmente, emitió su veredicto. El tribunal ha recibido y evaluado las pruebas presentadas. La falsificación de los documentos médicos es un crimen grave y ha sido confirmada por las evidencias presentadas por la defensa. A partir de este momento, procederemos con una nueva evaluación de los hechos y de las pruebas involucradas en este caso. Se suspende la audiencia por el momento y se dará inicio a una investigación sobre las acciones de la acusada, Valeria. El golpe fue devastador. El silencio que siguió a las palabras del juez parecía eterno. Nadie se movió durante unos segundos, como si estuvieran procesando lo que acababan de escuchar. Valeria, al parecer, no esperaba este giro en los acontecimientos. Su rostro palideció ligeramente, y sus ojos se abrieron como si hubiera comprendido que las cartas ya no estaban a su favor. Viviana se levantó lentamente, sintiendo el peso de los últimos días sobre sus hombros. Había logrado un pequeño triunfo, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. No podía permitir que Valeria ganara esta batalla, no después de todo lo que había hecho por su nieta. No podía rendirse. Pero la victoria no fue tan sencilla.
Aunque la evidencia contra Valeria era contundente, el proceso legal estaba lejos de haber terminado. Andrés Ramírez, el abogado de Viviana, insistió en que la estrategia debía seguir siendo la misma, centrarse en los hechos, en la verdad. El caso no solo se trataba de una madre luchando por la custodia de su hija, sino de un entramado de mentiras, manipulación y traiciones que debían ser desvelados ante los ojos de todos. La siguiente audiencia fue crucial. Viviana sabía que tenía que mantenerse firme, pero también sentía que algo más estaba ocurriendo. La tensión en la sala era palpable. Todos los ojos estaban puestos en el tribunal, esperando una resolución que parecía aún lejana. En su corazón, Viviana temía que Valeria aún tuviera más sorpresas guardadas. A medida que el juicio continuaba, los detalles de la vida de Valeria comenzaban a salir a la luz. La defensa de Viviana comenzó a presentar más pruebas, algunas de ellas ocultas por mucho tiempo. Unas grabaciones secretas revelaron conversaciones entre Valeria y algunas personas que, al parecer, habían sido cómplices en su plan para despojar a Viviana de Sofía. La magnitud de la traición se hacía cada vez más clara, y el rostro de Valeria comenzó a mostrar signos de desesperación. El día que Valeria comenzó a ser confrontada por sus propias acciones, Viviana no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Su hija había caído tan bajo, pero el hecho de que todo estuviera saliendo a la luz le dio un pequeño respiro. El daño ya estaba hecho, pero la justicia comenzaba a acercarse. Cuando Valeria fue llamada a declarar nuevamente, esta vez por el fiscal, su actitud había cambiado. Ya no estaba tan segura de sí misma. Su voz, que antes sonaba fuerte y desafiante, ahora sonaba vacilante. El tribunal pudo ver la fragilidad de su postura. Las mentiras se estaban desmoronando, y con cada palabra que Valeria pronunciaba, la verdad seguía emergiendo. Viviana miraba a su hija desde el banquillo de los testigos, sintiendo una pena inmensa por lo que Valeria había hecho. En su interior, Viviana aún esperaba que pudiera haber algún tipo de redención, que su hija pudiera entender lo que había hecho y arrepentirse. Pero por más que lo deseaba, sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. La mañana de la siguiente audiencia comenzó con la misma pesadez que había acompañado todo el proceso. El sol apenas iluminaba las paredes de la sala del tribunal, pero aún así, la atmósfera estaba densa, cargada de ansiedad. Viviana se sentó, como lo hacía en cada sesión, entre sus abogados, con la mirada fija en el frente, tratando de no dejar que las emociones la desbordaran. Hoy sería otro día crucial en la lucha por Sofía. Mientras la gente se acomodaba en sus asientos, los murmullos comenzaban a calmarse, y el juez entró con paso firme. Todos se levantaron al unísono, y tras su asentimiento, todos se sentaron nuevamente. El proceso continuaba. El juez, un hombre de rostro serio y gafas, repasaba los documentos ante él, evaluando con detalle las pruebas que se habían presentado. Sabía que este caso era único en muchos sentidos, y la magnitud de la manipulación que se había desvelado lo preocupaba. No era solo un asunto de custodia, era un asunto de justicia profunda, de reparar una trama de mentiras que había afectado no solo a Viviana, sino a su hija, Sofía. Ramírez, el abogado defensor de Viviana, ya había comenzado a preparar sus últimos argumentos. Su voz, confiada pero mesurada, resonó en la sala. Señoría, lo que tenemos aquí no es solo un caso de engaños, sino una serie de manipulaciones que han trascendido los límites de lo que cualquier persona podría haber imaginado. Mi cliente ha sido víctima de un elaborado plan para separarla de su nieta,
un plan en el que Valeria ha involucrado a personas de su confianza, creando un laberinto de falsedades. Hoy, queremos mostrar la verdad de una vez por todas. Queremos que el tribunal vea más allá de las mentiras que se han tejido. Viviana, sentada en el banco, sentía cómo su corazón latía con fuerza. Sabía que la estrategia de Valeria era astuta y peligrosa. La mentira que ella había fabricado no era algo simple, y aunque las pruebas ya comenzaban a sumarse en su contra, no podía confiar completamente en que la justicia prevalecería de inmediato. Este último enfrentamiento iba a ser decisivo, pero las emociones la invadían. A veces, se preguntaba si realmente podía creer en la justicia, si todo esto valdría la pena. Valeria, por otro lado, parecía más confiada que nunca. Aunque su rostro estaba ligeramente demacrado por el estrés, su postura seguía siendo desafiante. Sabía que este era su último intento de mantener el control, y había hecho todo lo posible por manipular las circunstancias a su favor. Pero no contaba con la fortaleza de Viviana, ni con las pruebas que estaban saliendo a la luz. A lo largo del juicio, Valeria había jugado su papel como víctima, como si fuera la madre que solo buscaba lo mejor para su hija, pero las grietas en su fachada comenzaban a hacerse evidentes. El abogado de Valeria, un hombre de voz grave y penetrante, comenzó a hablar con tono solemne. Mi clienta ha hecho todo lo que estaba a su alcance para garantizar el bienestar de Sofía. Ha sido una madre dedicada, y el hecho de que esta mujer, Viviana, haya estado criando a Sofía sin ningún tipo de vigilancia es un claro indicio de negligencia. Valeria ha demostrado ser la única capaz de proporcionarle a su hija un hogar estable y seguro. Las palabras del abogado de Valeria fueron como un golpe directo al corazón de Viviana. Cada vez que lo escuchaba, sentía que las mentiras se aferraban más fuerte, como si todo lo que había hecho por Sofía estuviera siendo tergiversado. Recordó aquellos días felices, cuando Sofía era pequeña y sus risas llenaban la casa de luz. Viviana había dado todo por ella, y ahora Valeria trataba de destruir esa relación con acusaciones infundadas. El fiscal, al ver la confrontación, se inclinó hacia su escritorio y susurró algo al oído del juez. El ambiente era tenso, y todos sabían que el tiempo para llegar a una conclusión estaba cada vez más cerca. Pero un detalle importante aún quedaba por desvelarse, las grabaciones secretas que Viviana había conseguido, y que, a su debido tiempo, serían la pieza final para destapar toda la verdad. La evidencia fue presentada en la sala. Se trataba de unos videos en los que Valeria aparecía discutiendo con varios de sus conocidos, mientras hablaba sobre su plan para ganar la custodia de Sofía. En una de las grabaciones, Valeria se mostraba claramente inquieta mientras detallaba sus movimientos para desacreditar a Viviana. Todo está en su lugar. Viviana es débil. Solo necesito que alguien la ataque desde su punto más sensible. Si Sofía no tiene pruebas de abuso o negligencia, no me quedará más remedio que inventarlas. Nadie sospechará. El golpe fue devastador. La sala se quedó en completo silencio. Nadie esperaba que las palabras de Valeria fueran tan explícitas, tan directas. El video no solo corroboraba las acusaciones de manipulación, sino que también revelaba el alcance de su crueldad y desesperación por conseguir la custodia de Sofía a toda costa. La justicia parecía haber dado un paso más hacia la verdad, y el rostro de Valeria se tornó pálido al ver su propio desastre desmoronarse ante ella. Viviana miró a Valeria en ese momento, sus ojos fijos, como buscando alguna chispa de arrepentimiento. Pero no la encontró. Valeria, con su rostro impávido,
no parecía afectada por las pruebas presentadas en su contra. Parecía que nada de lo que ocurría la tocaba realmente. Eso era lo más aterrador, su indiferencia. Viviana había pasado años criando a Sofía, luchando por su bienestar, pero parecía que Valeria estaba dispuesta a destruir todo lo que había construido solo por su propio interés. El juez, visiblemente afectado por las pruebas presentadas, pidió un receso. Era el momento para que las partes se retiraran y procesaran lo sucedido. Durante ese tiempo, Viviana no pudo evitar sentirse abrumada por la magnitud de todo lo que había ocurrido. A pesar de las victorias parciales, la lucha aún no había terminado. El receso fue breve, pero para Viviana, fue suficiente para sentir cómo la ansiedad la invadía por completo. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia lo desconocido. Las pruebas estaban sobre la mesa, la verdad ya comenzaba a abrirse camino, pero aún quedaban muchas piezas por encajar. El juez había solicitado tiempo para procesar la enormidad de lo que se había presentado en la sala y el tribunal entero aguardaba su veredicto. Viviana se levantó de su asiento, buscando aire en medio de la pesada atmósfera del edificio judicial. Ramírez, su abogado, la observó con una expresión seria pero reconfortante. Sabía que, aunque las evidencias eran contundentes, aún faltaba algo. Aún faltaba lo más importante, la voz de Sofía. Es un buen paso, Viviana. Pero aún tenemos que asegurarnos de que todo esté claro para el juez. La declaración de Sofía será crucial, le dijo Ramírez, tomando sus manos con suavidad. Viviana asintió, aunque por dentro se sentía aún insegura. Su nieta, esa pequeña que había cuidado como si fuera su propia hija, debía ser la última pieza del rompecabezas. El miedo que había dominado a Sofía durante todo este proceso aún la tenía atrapada en las sombras de la confusión, pero Viviana no iba a rendirse. Tenía que ser valiente, por ella, por su hija, por Sofía. A lo lejos, Valeria no mostraba ningún signo de arrepentimiento. Se mantenía en su lugar, con la mirada fija en el suelo, aunque sabía que las pruebas ya no jugaban a su favor. Las grabaciones y los testimonios revelaban la verdad que había tratado de ocultar. Pero Valeria no era una persona que se diera por vencida con facilidad. La lucha estaba lejos de terminar. El juez volvió a entrar a la sala, seguido por su secretaria. Las puertas se cerraron y todos se levantaron nuevamente en señal de respeto. El ambiente estaba cargado de una expectación palpable, como si todos esperaran que en ese mismo momento se desvelara el destino de Sofía. Viviana se acercó a su lugar, y sus ojos se encontraron con los de su nieta. La niña estaba sentada junto a su madre, y aunque su rostro estaba triste, podía ver en sus ojos una mezcla de valentía y miedo. Sofía estaba a punto de hablar, y con eso, el tribunal entero podría finalmente entender el horror que había vivido. El juez se sentó, tomó su martillo y golpeó la mesa. Era el momento. Vamos a proceder con la declaración de la menor, Sofía. Esta será la pieza final de este juicio, la que nos permitirá tomar una decisión justa para todos los involucrados. Sofía, por favor, siéntate frente a mí y cuéntanos lo que has vivido, dijo el juez, con una voz grave y seria. Sofía se levantó lentamente, tomando la mano de Viviana. La niña se veía tan pequeña, tan vulnerable, pero dentro de ella había una fortaleza que Viviana jamás había imaginado que poseía. Con paso vacilante, Sofía caminó hacia el estrado, donde el micrófono parecía gigantesco en comparación con su pequeño cuerpo. Todos en la sala aguardaban en silencio, incluso Valeria, que parecía mantener una calma tensa.
Cuando Sofía finalmente tomó el micrófono en sus manos, su voz tembló, pero al mismo tiempo, había algo decididamente firme en ella. Había estado callada durante todo el juicio, pero ahora, cuando el momento llegó, la verdad salió de su boca como un torrente. Mi tía Valeria me dijo que no podía decirle a nadie lo que pasaba en la casa. Me dijo que si lo hacía, mi mamá nunca iba a regresar y que Viviana me iba a abandonar. Me dio miedo, porque yo quería estar con Viviana. Ella siempre me ha cuidado, siempre me ha amado. Pero mi tía me decía cosas malas sobre ella. Me decía que Viviana era mala, que no me quería, y que me iba a dejar sola. Yo no quería que eso pasara, dijo Sofía, con los ojos llorosos, pero con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. La sala quedó en completo silencio. Viviana no pudo evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas, pero al mismo tiempo, un alivio profundo se apoderó de ella. Sofía había hablado, y lo había hecho con valentía. La niña había roto el silencio que la había atrapado durante tanto tiempo, y sus palabras eran ahora la prueba final de todo lo que había sucedido. Valeria, al escuchar a su sobrina, no pudo evitar cambiar su postura. Por un breve momento, la incredulidad la invadió, pero rápidamente la máscara de indiferencia volvió a su rostro. A pesar de todo lo que había salido a la luz, Valeria no cedía. Sin embargo, algo había cambiado en el tribunal. El relato de Sofía había calado hondo en todos los presentes, y las dudas sobre las acciones de Valeria ahora eran más que evidentes. Ramírez se levantó de su asiento y, con una calma calculada, se acercó al estrado. Su señoría, como podemos ver, la declaración de Sofía confirma lo que ya sabíamos. La manipulación de Valeria no tiene límites y ha sido la causa del sufrimiento de esta niña. Sofía ha sido sometida a un proceso de intimidación emocional, y es momento de que la justicia le brinde la protección que tanto necesita. Viviana, su abuela, ha sido su pilar, la única persona que ha velado por su bienestar. Es por eso que solicitamos que se le otorgue la custodia definitiva de Sofía, para que ella pueda crecer en un hogar lleno de amor, y no en un ambiente de mentiras y manipulaciones. El juez asintió con seriedad. Gracias, abogado Ramírez. Sofía, gracias por tu valentía. Lo que has dicho hoy es muy importante, y sin duda, ha cambiado el curso de este juicio. El peso de sus palabras cayó sobre todos los presentes. El proceso judicial estaba llegando a su fin, y con la verdad finalmente revelada, el veredicto parecía más cercano que nunca. El aire estaba tenso en la sala del tribunal. Después de la conmovedora declaración de Sofía, la atmósfera había cambiado por completo. El público, que en su mayoría había sido testigo de cómo las manipulaciones de Valeria habían sido desmentidas, se encontraba en un estado de expectación. Los murmullos cesaron cuando el juez levantó nuevamente su martillo, marcando el final de la jornada y el comienzo de una resolución que, aunque esperada, aún parecía no creíble. Viviana miró a su nieta, quien la miraba con esos ojos llenos de una confianza recién descubierta. La niña ya no era la misma que había llegado a la sala semanas atrás, tímida y vulnerable. Ahora, era la heroína de la historia, la que había destapado la verdad oculta, enfrentándose a la manipulación de su propia tía. Estoy orgullosa de ti, Sofía, murmuró Viviana, acariciando la cabeza de la niña. Sofía sonrió tímidamente, su pequeña mano apretando la de Viviana en un gesto de apoyo mutuo. Pero aún quedaba mucho por decidir.
La jueza ya había comenzado a tomar notas sobre las implicaciones de la declaración de Sofía y las pruebas que se habían presentado en la corte. Todo apuntaba a que la verdad finalmente prevalecería, pero Valeria, como era de esperarse, no iba a rendirse tan fácilmente. La mujer había estado callada desde que Sofía rompió su silencio. Su rostro, usualmente imperturbable, ahora mostraba signos de tensión. No obstante, sus ojos destilaban furia contenida. Aunque había sido desmentida en casi todos los frentes, Valeria aún intentaba mantener su fachada de calma, como si nada estuviera pasando realmente. Pero Viviana sabía que dentro de ella la frustración debía estar hirviendo. La manipulación que había estado llevando a cabo durante tanto tiempo había sido expuesta, y ahora el final se acercaba. El abogado de Viviana, Ramírez, se levantó una vez más y se acercó a la mesa del juez. El silencio que reinaba en la sala era pesado, y todos los ojos estaban sobre él. Viviana contenía el aliento, esperando que la justicia finalmente se hiciera presente. Su señoría, como hemos demostrado durante todo este juicio, las pruebas en contra de la señora Valeria son irrefutables. No solo manipuló a su sobrina, sino que usó todos los medios posibles para hacerle daño a una niña inocente. Es por eso que solicitamos, en nombre de la justicia y del bienestar de Sofía, que se le otorgue la custodia definitiva a la abuela, Viviana. Ella ha sido quien siempre ha estado allí, quien ha brindado un hogar seguro y lleno de amor a Sofía, y quien ha luchado incansablemente para protegerla de la cruel manipulación de su tía. El juez asintió lentamente, tomando una pausa para considerar las palabras de Ramírez. La sala estaba completamente en silencio mientras el juez repasaba los detalles del caso, las pruebas y las declaraciones que habían sido presentadas. Parecía estar evaluando cuidadosamente las implicaciones de lo que estaba a punto de decidir. La tensión en el ambiente era palpable. Viviana sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho, y su mente no podía evitar recordar todo lo que había vivido desde la muerte de su hija. Había sido un camino largo y doloroso, pero si finalmente lograba ganar la custodia de Sofía, todo habría valido la pena. Sofía, sentada junto a su abuela, miraba con curiosidad la expresión del juez. A pesar de su juventud, entendía la importancia del momento. Había hablado, había contado su verdad, y ahora todo dependía de la decisión del juez. Sin embargo, su esperanza era grande. Había sentido el apoyo incondicional de Viviana durante todo este tiempo, y sabía que su abuela sería capaz de brindarle el hogar lleno de amor que tanto necesitaba. El juez finalmente levantó la vista, mirando a los presentes en la sala. La sala estaba tan callada que se podía escuchar el leve crujido de la madera del banco. Todos esperaban ansiosos el veredicto. Luego de revisar todas las pruebas presentadas y escuchar las declaraciones de los testigos, este tribunal ha llegado a la siguiente conclusión. La sala se llenó de silencio. El tiempo parecía haberse detenido. Viviana apretó la mano de Sofía con fuerza, su corazón golpeando en su pecho mientras esperaba la sentencia. El juez continuó. La señora Viviana ha demostrado ser una abuela amorosa y responsable, y ha proporcionado un hogar seguro y estable para Sofía. La señora Valeria, por otro lado, ha manipulado a la menor, haciéndola objeto de su juego personal para obtener la custodia de la niña, a costa de su bienestar emocional y psicológico. Las pruebas en su contra son claras y contundentes. Las palabras del juez fueron como un bálsamo para el alma de Viviana. Aunque aún quedaba un último paso, esa frase le dio la certeza de que el final de esta batalla estaba cerca. Por lo tanto,
este tribunal ha decidido otorgar la custodia de Sofía a su abuela, Viviana. Se anulan todos los intentos previos de la señora Valeria para obtener la custodia de la menor. La decisión es irrevocable y se tomará efecto de inmediato. El veredicto fue como un golpe de gracia para Valeria. En su rostro, por fin se mostró el desespero. La mujer trató de mantener su compostura, pero sus manos temblaban ligeramente y sus labios se apretaban con rabia. Sabía que había perdido. En contraste, Viviana sintió como una enorme carga se levantaba de sus hombros. El futuro de Sofía estaba asegurado. La niña tendría el hogar y el amor que siempre había merecido. Y aunque los años que vendrían no serían fáciles, Viviana sabía que, al menos, su nieta estaría a salvo. La sala estalló en aplausos. Los amigos y familiares que habían estado apoyando a Viviana durante todo el proceso no pudieron contener su emoción. Aplausos, sonrisas y miradas de alivio se intercambiaron entre los presentes, pero lo más importante era el rostro de Sofía. Su pequeña cara, iluminada por una sonrisa genuina, era la prueba de que la verdad, finalmente, había prevalecido. El sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja cálido mientras Viviana y Sofía salían del tribunal. La multitud que había estado presente durante el juicio se dispersaba rápidamente, pero ambas sabían que aún quedaba mucho por hacer, aunque la gran batalla ya había sido ganada. El veredicto había sido claro, pero las huellas de los eventos que habían vivido estaban profundamente marcadas en ambas. Viviana miró a Sofía, quien caminaba a su lado, tan pequeña pero tan fuerte a la vez. Había sido testigo del valor que su nieta había demostrado durante todo el proceso. Aquella niña que había llegado a la corte aterrada, con los ojos llenos de miedo, ahora caminaba erguida, con una expresión de confianza en su rostro. Era como si, con ese paso firme, estuviera dejando atrás todo el sufrimiento que había vivido. ¿Cómo te sientes, mi vida?, preguntó Viviana, su voz cargada de ternura y orgullo. Sofía levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que aún no sabía cómo procesar completamente. Estoy feliz, abuela. Pero, también estoy cansada. Viviana sonrió suavemente y abrazó a su nieta con ternura. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero te prometo que todo esto ya pasó. Ahora puedes descansar. Ya no tienes que temerle a nada. Ambas caminaron lentamente hacia el coche que las esperaba. No era necesario decir mucho más. El camino que tenían por delante sería largo, pero lleno de esperanza. Viviana sentía que, aunque el proceso judicial había terminado, la verdadera sanación comenzaría ahora. Sofía necesitaba tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Las cicatrices emocionales que le había dejado la manipulación de su tía tomarían tiempo en sanar. Pero Viviana estaba dispuesta a estar a su lado, sin importar lo que sucediera. Cuando llegaron a su casa, una sensación de alivio las envolvió. Viviana había preparado la casa con tanto amor durante los últimos días, pero ahora, al entrar, era evidente que el lugar ya no era solo un refugio, sino un hogar definitivo. La calidez del ambiente era palpable. La luz suave que se filtraba por las cortinas, la fragancia de las flores en la mesa y el sonido relajante del viento moviendo las ramas del árbol frente a la casa creaban una atmósfera perfecta. Por fin, Sofía podía sentir que estaba segura. ¿Qué te parece, Sofía? ¿Te gusta tu habitación nueva?, preguntó Viviana, señalando la puerta de la habitación de la niña. Sofía sintió con una sonrisa tímida. Es hermosa, abuela.
pero lo que más me gusta es que ya no tengo que esconderme. Viviana tragó saliva, emocionada. El hecho de que Sofía pudiera decir eso tan abiertamente le rompía el corazón, pero también la llenaba de esperanza. Era como si, al fin, la niña pudiera ser ella misma, sin las sombras de la manipulación de Valeria que la habían perseguido durante tanto tiempo. «Vas a ser tan feliz aquí, te lo prometo», dijo Viviana, dándole un beso en la frente. Al día siguiente, Viviana llevó a Sofía al parque, un lugar que ambas habían disfrutado juntas antes de que todo comenzara. Aunque había algo nuevo en el aire, algo que las hacía sentir que finalmente podían respirar con libertad, el parque seguía siendo su refugio. Sofía corrió hacia el columpio con una energía renovada. Viviana la observó con una sonrisa nostálgica, recordando aquellos días cuando la niña solo podía jugar sin preocupaciones, sin miedo. Ese parque era testigo de su felicidad más pura, y ahora, más que nunca, significaba mucho para ambas. Mientras Sofía se balanceaba, Viviana se sentó en una banca cercana y observó la escena, dejando que su mente vagara. Pensó en todo lo que había sucedido. Las intrigas, las manipulaciones, la lucha por la custodia. Todo parecía tan lejano ahora. Aunque la paz aún no estaba completamente restaurada, lo cierto era que el futuro se veía diferente, mucho más brillante. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Ramírez, el abogado que había sido clave en todo el proceso. Viviana lo abrió rápidamente. «Viviana, te felicito una vez más por la victoria en el juicio. Valeria ha sido arrestada y enfrenta varios cargos graves, incluyendo manipulación de pruebas y abuso emocional. A partir de ahora, Sofía es oficialmente tuya. Espero que pronto podamos celebrar este triunfo. Pero lo más importante es que ahora tienen una nueva oportunidad para sanar y reconstruir». Viviana suspiró profundamente, sintiendo como la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse poco a poco. La justicia había prevalecido, y ahora podía mirar a su nieta con la certeza de que todo estaría bien. Había hecho todo lo posible por ella, y Sofía se lo había devuelto con su valentía. En ese momento, Sofía corrió hacia ella, su risa llena de alegría aliviando la tensión que Viviana había cargado durante tantos meses. Las dos se abrazaron con fuerza, sabiendo que nada ni nadie podría separarlas ahora. La vida de Viviana y Sofía comenzó a reanudarse con una nueva perspectiva. Aunque el proceso judicial había sido un capítulo traumático en sus vidas, la libertad que ambas ahora experimentaban les daba una oportunidad para reconstruir su relación y sanar las heridas del pasado. Sofía asistía a la escuela con entusiasmo renovado. Aunque la tristeza aún la acompañaba en momentos de soledad, sabía que tenía a su abuela para apoyarla. Viviana, por su parte, estaba decidida a brindarle a Sofía un ambiente seguro y lleno de amor. Las dos pasaban tardes juntas, haciendo manualidades, leyendo libros y disfrutando de las pequeñas cosas que la vida les ofrecía. Poco a poco, la comunidad que las había apoyado también comenzó a acercarse más. Vecinos y amigos se acercaban para darle su apoyo, y pronto Viviana y Sofía se dieron cuenta de que ya no estaban solas. La red de amor y apoyo que habían cultivado se expandió, y la vida volvió a la normalidad, aunque de una manera diferente, más rica y llena de esperanza. Sofía encontró consuelo en su diario, donde empezó a escribir sobre su vida, sus sueños y sus miedos. Un día, le mostró a Viviana algunas de las páginas. Viviana las leyó con una sonrisa llena de comprensión y amor. «Este es un buen comienzo, Sofía. Tu historia es importante,
y siempre te apoyaré para que sigas escribiéndola, le dijo Viviana, besando la cabeza de la niña con ternura. La vida siguió adelante, pero Viviana y Sofía nunca olvidaron todo lo que habían vivido. La justicia había prevalecido, pero lo más importante era que ahora podían seguir adelante, juntas, de la mano, con el corazón lleno de esperanza. Y así, el amor, la valentía y la justicia les dieron la fuerza para empezar una nueva vida.